la batalla de la cruz. Yo no merezco tanto amor, yo no soy digno de su perdón. Tanto sufrió mi rey y mi Señor, siempre la adoraré con amor. Yo no merezco tanto amor, yo no soy digno de su perdón. Tanto sufrió mi rey y mi Señor, siempre la adoraré con amor. El Hijo del Hombre me libertó, vino a salvarme, vino a salvarme. Mis manos alzaré, dándole honor, levantando hoy mi voz para adorar, levantando hoy mi voz para exaltar, levantando hoy mi voz para decir: libre yo soy. Libre, 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 aleluya. Yo no merezco tanto amor, yo no soy digno de su perdón. Tanto sufrió mi rey, mi Señor, siempre le adoraré con amor. El Hijo del Hombre me libertó, vino a salvarme, vino a salvarme. Mis manos alzaré, dándole el amor, levantando hoy mi voz para adorar, levantando hoy mi voz para exaltar, levantando hoy mi voz para decir: libre yo soy. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo soy libre, soy libre. Te adoraré, te adoraré, te
Muchas gracias, Artrio, por acompañarnos, por prepararnos para este nuevo comienzo en el cuarto tema. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado el día? Estamos juntos en esta Semana Santa para estudiar la Palabra de Dios, para prepararnos, para tomar decisiones, para conocer más acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Si ya nos seguís desde el primer día, sabrás que estamos tratando de ir construyendo una línea de pensamiento para llegar al tema central. Por eso, si por alguna razón te perdiste los temas anteriores, aprovechá a preguntarle a quien tenés al lado, algún conocido, algún ser querido, preguntale qué fue de lo que habló el pastor hasta ahora, porque hoy, el tema de hoy, en lo personal, creo que es uno de los temas más importantes. Porque de hecho te estarás preguntando, ¿cómo puede ser que estemos en Semana Santa? Y no sé si te diste cuenta, pero casi que no he mencionado la palabra cruz. No he mencionado todavía el tema del Calvario. Y hoy vamos a meternos de llenos en la batalla que Jesús libró allí en la cruz, en el Calvario. ¿Qué fue lo que lo llevó hasta ese lugar? ¿Por qué fue que sufrió tanto? ¿Qué había detrás del gran conflicto que llevó a que Jesús tome esa decisión? Por eso, como siempre también te lo menciono, esta es una buena oportunidad, este inicio del programa, para que vayas a buscar tu lapicera, tu lápiz, una hoja, la Biblia por sobre todas las cosas. Es bueno aclarar que si no tenés la Biblia en papel, en lo personal la prefiero así, también podés descargar la Biblia en digital, ir subrayando, marcando, porque la idea de este mensaje no es solamente que te lo quedes, lo guardes, sino que lo puedas compartir, porque de eso se trata también el plan de salvación. Te pregunto, ¿alguna vez escuchaste el tema de la cruz? ¿Has escuchado alguna predicación, algún tema? ¿Has leído en la Biblia lo que Jesús hizo por nosotros, específicamente en el Calvario? Creo que el tema de hoy nos va a ayudar a comprender qué es lo que había detrás, porque eso fue lo que hablamos el primer día. El primer día presentamos el conflicto entre Dios y Satanás, entre el egoísmo y el amor, palabras claves que están sirviendo de hilo conductor en todos los temas. ¿Te acordás lo que vimos el segundo tema? Estuvimos hablando acerca de los conflictos en la familia, de cómo esa cruz puede ayudarnos a resolver los conflictos en la familia. Y habíamos hablado que la familia era la identidad creada por Dios para poder reflejar su imagen. Por eso Satanás termina atacando la familia porque sabe, y sabía en aquel momento, que si atacaba a la familia, finalmente iba a estar derrocando el gobierno de Dios. Y ayer estuvimos hablando y nos metimos un poquitito más en los conflictos personales, porque la batalla del conflicto entre el bien y el mal, parte del campo de batalla es en nuestra mente, porque de esto se trata de que nosotros podamos decidir para salvación o para perdición. Y habíamos hablado, ¿no? Y habíamos ilustrado allí a Satanás tirando de un lado, pero del otro lado, específicamente Dios por medio de Jesús, poniendo en acción su plan para que nosotros podamos finalmente, como punto final, y vamos a hablar de esto mañana, vivir con Él por la eternidad. ¿Qué te parece si hoy nos metemos entonces de lleno a este tema? Sin antes olvidarme que la idea de estos temas es llevarnos a tomar decisiones. De nada sirve escuchar el tema del principio al fin si no vamos tomando decisiones que nos ayuden a cambiar nuestra vida para siempre. Espero que esta semana sea también, como lo está haciendo para mi vida, un puntapié inicial para cambios profundos que pueda haber en tu vida. ¿Cómo lo hacemos en cada día? Quiero leerte una pregunta, tu pregunta. Esas preguntas que nos fueron enviando por medio de la escuela bíblica, en nuestros contactos. Y ayer, no sé si se acuerdan, para los que estuvieron repasando y viendo el programa, no era una pregunta, era simplemente un comentario, pero hoy vuelve a aparecer una pregunta de un oyente que dice lo siguiente: ¿cómo afrontar un desierto emocional cuando parece que Dios guarda silencio y ya no veo salida, aunque busque fortaleza cada día? Por supuesto vamos a estar respondiendo. Parte de la respuesta a esta pregunta la estuvimos desarrollando en la semana, pero quiero decirte, querido oyente que nos escribiste esta pregunta, que muchas veces tenemos que aprender a interpretar los silencios de Dios, porque en los silencios que nosotros percibimos como silencios, pero en esos silencios de Dios, Dios también da una respuesta. A veces parece que Dios calla, pero en realidad Dios nos está ayudando a desarrollar la paciencia, a que podamos ver el panorama completo y de esa manera entonces
que el conflicto por el que estemos atravesando o pasando se solucione de manera completa. Pero, además de esto y además de la respuesta que vamos a estar desarrollando, quiero ofrecerte y recordarte que tenemos a disposición para hacerte llegar a tu hogar, para que puedas disfrutarla en familia, nuestra revista Esperanza, que en este mes, y es la que estamos ofreciendo y queremos ofrecerte, tiene por título Eventos Finales. Te estarás preguntando, ¿qué son eventos finales? ¿Qué significan los eventos finales? Tal cual como lo dice su nombre, son los eventos que estamos viviendo y que vamos a vivir previos a la venida de Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las profecías? ¿Y cómo eso me puede ayudar en mi vida personal? Por eso quiero mostrarte esta revista aquí que tengo en mi mano. Quiero, recordarte el número de WhatsApp que está apareciendo también aquí en la pantalla detrás mío, que este número que te voy a mencionar a continuación sirve para que vos nos mandes un mensajito diciendo quiero la revista Eventos Finales. Y de esa manera entonces vamos a ponernos en contacto para hacértela llegar. El número es más 55 12 98 100 14 60. Lo repito una vez más, más 55 12 98 100 14 60. Escribí un WhatsApp, Pastor Santiago, quiero la revista Eventos Finales. Y entonces nuestro equipo de Escuela Bíblica va a estar respondiéndote para hacértela llegar. Un detalle no menor es que si querés recibir esta misma revista en formato digital, solamente tenés que entrar por medio de tu celular, de una tablet, de una computadora, a nuestro sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Es muy, pero muy sencillo. Entrás ahí y vas a encontrar entonces el link para descargar la revista de Eventos Finales. Vamos ahora sí, si te parece, a meternos de lleno en nuestro tema para conocer y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si generalmente estos días estuvimos haciendo una oración al final, pero en esta ocasión vamos a hacer una oración ahora, para pedir la dirección de Dios, para que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a comprender, a asimilar y a tomar decisiones que nos lleven para salvación? Acompáñame en esta oración. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos juntos una noche más. Quiero pedirte de manera especial por todos aquellos que están sintonizados, que están conectados a esta programación, tanto aquellos que nos están viendo por TV, que nos están escuchando por radio y nos están también siguiendo por medio de las redes sociales. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu a comprender el tema de hoy, porque es el centro de toda la Semana Santa que vamos a estar repasando en este tiempo que tenemos juntos. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Me es inevitable no hacer un repaso, como lo vengo haciendo durante todos los días. Y cuando hablo de repaso no me refiero solamente a un repaso de los días anteriores, sino un repaso de la historia. Y hoy es sumamente importante que podamos hacer muy rápido este repaso, porque nos va a dar la base para entender el punto central que quisiera compartir en el tema de hoy. Por eso, si recordás lo que estuvimos hablando y lo que estuvimos repasando durante las noches anteriores, habrás escuchado mucho el concepto cordero, la imagen del cordero, que incluso en el primer día hablamos que en el momento de la Pascua específicamente, el cordero fue fundamental. En el momento en el que Adán y Eva también pecaron, el cordero fue fundamental. Y esto es importante antes de meternos y repasar algunos versículos. Cada vez que aparece la imagen del cordero es porque había una situación que arreglar, una situación que corregir, un conflicto que solucionar. Entonces aparece la imagen del cordero y no solo trae solución, sino que finalmente trae esperanza. Por eso quisiera que ahora, mientras vamos haciendo este repaso, tengas en tu mente dos palabras. La palabra gracias y la palabra esperanza. ¿Te vas a acordar? En primer lugar, palabra gracias, agradecimiento. Gracias porque algo hiciste por mí, ya te estoy dando algunas pistas. Pero además, esperanza por lo que está por venir. Vuelvo a mencionarte, no hace falta que busques estos textos, no hace falta, si querés anotarlos tal vez sería bueno, pero simplemente quiero hacerte un pantallazo general. Para comenzar tenemos Génesis capítulo 3, versículos 15 y 21. Ya lo estudiamos en la semana. La primera familia peca, se aleja de Dios y ¿qué imagen aparece?
¿Qué aparece allí? El cordero. Ese cordero que finalmente Dios utilizó para hacerle túnicas de pieles. En ese momento del cordero de Adán y Eva hay dos palabras que se hacen presentes en el corazón de ellos como primera familia. Gracias, gracias Dios, porque nosotros no tuvimos que morir, porque este cordero murió en nuestro lugar. Pero la segunda palabra que aparece en el corazón de ellos es la palabra esperanza. ¿Por qué? Porque el versículo de 3:15 habla de una promesa, de un pacto, que finalmente Dios iba a vencer al enemigo, iba a vencer a aquel que los había hecho caer. Avanzamos en la historia, también lo hemos hablado, ahí cerquita, Génesis 4:4. Incluso también podríamos hablar de todos los patriarcas sumado a Génesis 4, porque así aparece Caín y Abel, y especialmente Abel. Y Dios les pide que hagan un sacrificio. Nuevamente aparece la imagen del cordero. Sabemos lo que pasó en la historia de Caín y Abel, pero a partir de ahí, todos los patriarcas que aparecen a lo largo de la historia, ellos edificaban altares y en cada altar sacrificaban un cordero. Y adivina qué dos palabras aparecían en su corazón. Gracias y esperanza. Gracias, Señor, porque este cordero murió en el lugar de nuestros antepasados Adán y Eva. Muere en nuestro lugar, pero todavía ellos sostenían y mantenían la esperanza de que esa promesa que Dios le había hecho en Génesis 3:15 se iba a cumplir. ¿Seguimos en la historia? Aparece allí Abraham, y acá no me voy a detener porque solamente el tema se podría ir con la historia de Abraham. Pero en Génesis 22, versículo 13, aparece específicamente cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su propio hijo, al hijo de la promesa, como si fuera una representación de lo que iba a pasar tiempo después. ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham? El texto y la historia es extensa, te animo a que lo puedas leer allí en Génesis capítulo 22, capítulos antes, capítulos después. Finalmente Abraham llega con su hijo allí al monte, lo estaba por matar, su mano empieza a caer sobre la vida de su hijo y de repente Dios sostiene la mano y aparece un cordero, nuevamente la imagen del cordero. Adivina qué dos palabras había en el corazón de Abraham. Sin lugar a dudas, gracias. Gracias, Señor. Yo estaba dispuesto a obedecerte, yo estaba dispuesto a entregar mi hijo en obediencia a ti. Pero gracias porque hiciste provisión de un cordero que murió en lugar de mi hijo. Pero además la esperanza de esa misma promesa que se había dado en Génesis también se encontraba en el corazón de Abraham. Como estuvimos repasando, la historia continúa. Viene la Pascua, creo que no hace falta explicación, aparece nuevamente el Cordero, hay liberación. En cada celebración de la Pascua, no solo en la Pascua misma, esa noche en la que Dios los libera, sino a partir de ahí, cada 14 de Nisan, cuando el pueblo recordaba la liberación por medio del poder de Dios, aparecía la imagen del Cordero. Gracias, Señor. Gracias porque nos liberaste de Egipto. Gracias porque nos diste liberación. Pero también tenemos la esperanza de que así como nos liberaste de los egipcios, en algún momento va a venir el Mesías y nos va a liberar del pecado. La historia continúa, no quiero tampoco ahondar en tantos detalles. Ayer vimos algo, si no me equivoco, no recuerdo mal, cuando el pueblo finalmente sale de Egipto, comienza el periodo del santuario. Cada día en el santuario, a las 9 de la mañana, pasado el mediodía, se ofrecían corderos, sacrificios. A lo largo de toda la peregrinación del pueblo durante el desierto, Dios los acompañó por medio de la presencia también del santuario, donde allí estaba la Shekinah, que algo vimos ayer, y el cordero también estaba presente. Cada sacrificio que se hacía en el santuario, estas dos palabras aparecían. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, Santi, tanto me hablas del cordero? El cordero, el cordero, el cordero, el cordero a lo largo de la historia. Yo no puedo entender, no podemos entender lo que pasó en la cruz. No podemos entender lo que Jesús hizo por nosotros sin antes recordar el símbolo del cordero. Porque, presta atención, acompáñame allí si tenés la Biblia. En este versículo que nos vamos a detener un poquitito, que le da sentido ahora por qué tanto cordero, por qué tanto cordero, por qué tanto de la imagen del cordero. Juan capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. Acordate que estamos en el Evangelio de Juan. Esto significa
que ya pasó todo lo que hablamos, ya pasó incluso el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo incluso ya pasó por Canaán, un periodo de silencio en el medio, y ahora nos encontramos en los evangelios. Aparece el personaje más importante de la Biblia, aparece aquel que iba a terminar o iba a comenzar a terminar con el fin del conflicto. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Aquí está hablando no de Juan el escritor de este evangelio, sino Juan el Bautista. Dice, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, ¿qué imagen aparece allí? He aquí el Cordero. Todo lo que estuvimos viendo en esta semana. ¿Por qué todavía yo no había hablado de la cruz? Porque necesitaba en los primeros días poner los cimientos para este momento de la historia, para este momento donde la historia se quebró en dos, donde todo cobra sentido, cada imagen, cada profecía, todo el libro de Isaías, especialmente algunos capítulos en especial, cobran sentido en este momento. Cuando Juan, que estaba bautizando, un Juan que empieza a preparar el terreno para ese Cordero, el verdadero Cordero, el único Cordero, aquel que se aproxima hacia la cruz. Resulta que ahora Juan el Bautista, que estaba bautizando, estaba en el agua, se abre la multitud y aparece la imagen del Cordero. Nada más y nada menos que Jesús. Dice allí el texto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo solo sería un versículo como para hacer un cuadrito. Este versículo sería como para explicar y el resumen de todo lo que estuvimos estudiando en la semana. Si hay un versículo clave de la Semana Santa, si hay un versículo clave del sacrificio, es este versículo. Cada palabra de este versículo, como pasan todos los versículos de la Biblia, son lecciones para nosotros. Vamos a desmenuzar algunas cosas. Juan dice que vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, en primer lugar, la expresión Cordero de Dios. Aparece la imagen. Cada vez en la historia que aparece el Cordero es porque el Cordero va a traer solución a un problema. En la antigüedad esos problemas eran pasajeros, pero ahora, como es el verdadero Cordero, ya nos está anunciando de que va a traer solución para el gran problema, el gran conflicto, la guerra entre Dios y Satanás. Pero dice el Cordero de Dios, no es un Cordero sacado de cualquier lugar, es un Cordero que Dios provee. Antes los corderos los proveía, por supuesto también eran provisión de Dios, porque toda la creación es de Dios, pero el ser humano tenía que criar a esos corderos, tenían que elegir al mejor y entonces uno llevaba ese cordero al altar. Este cordero es un cordero que Dios provee. Pero el versículo dice y continúa que quita. Aquí está la respuesta. ¿Para qué viene este cordero? Este cordero viene a terminar con el conflicto, a poner punto final al inicio de este final que estamos hablando del conflicto. Quita el pecado del mundo. No quita el pecado de Israel, no dice eso el texto. No quita el pecado de Santiago de manera personal, no dice eso el texto. Dice que quita el pecado ¿de quién? De todo el mundo. Eso involucra y suma a Israel, me incluye también a mí, te incluye a ti, incluye a todos, a todas las personas del mundo, vivos y muertos, a todos. Ese es el secreto de la solución que viene a traer el Cordero. Y surge una pregunta al leer este versículo. Porque la pregunta, por lo menos a mí que me surgió leyéndolo es, bueno Santiago, pero ¿por qué viene este Cordero? Y es una pregunta absurda porque el mismo texto lo dice. Santiago, estás haciendo una pregunta que no tiene lógica. Viene a quitar el pecado, pero hay algo más profundo de esto. Dicho sea de paso, la primera parte del concepto que quiero transmitirte es ¿por qué viene Jesús? Viene a morir por mis pecados y por tus pecados. Esa es tal vez la mayor respuesta. Pero hay algo de fondo que está reflejado en la respuesta que da este versículo. Porque Jesús no solo viene solamente o sencillamente para morir por nuestros pecados, sino que viene para quitar el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? Necesito que te acuerdes del trato que hicimos, porque vamos a traer a nuestra memoria algunos conceptos que estuvimos viendo los primeros días. Vamos a razonar juntos.
si pensás en pecado bajo el contexto del gran conflicto, bajo el contexto de un príncipe engañador, ¿cuál podríamos decir que es el resumen de lo que produce el pecado? Porque bíblicamente el pecado es la infracción de la ley, es ir en contra de Dios. Pero vamos un poquitito más allá, escarbemos. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué palabra se te viene a la mente que estuvimos repitiendo una y otra y otra y otra vez? ¿Cuál es esa palabra? Egoísmo. Egoísmo. Lo que viene a hacer el Cordero es a quitar el pecado, es a quitar el egoísmo. Y si hablamos de egoísmo, entonces hablamos del gran conflicto. Porque el primer día yo dejé muy claro, o creo que lo que quedó muy claro, que Satanás lo que quiere es instaurar su gobierno basado en el egoísmo. Pero en contraposición, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Dios quiere quitar ese egoísmo, quiere reemplazar ese egoísmo por algo mucho más profundo, algo que dura por la eternidad. A mí me gusta pensar en este versículo que lo que Jesús hace por medio de la cruz no es otra cosa que reemplazar, trasplantar nuestros corazones. Es literalmente tener un corazón egoísta y de repente ahora un Dios que se acerca, un Dios que se hace presente por medio del Cordero, el verdadero Cordero, en este caso Jesús, en el único caso Jesús, diciendo yo quiero trasplantar tu corazón, ese corazón egoísta, en un corazón de amor. Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cómo lo logra? ¿Me dejás recordarte ayer esa imagen de nosotros en el medio del conflicto? Satanás tirando de un lado, diciendo yo quiero que elijas mi reino, quiero que tu vida sea una vida egoísta, quiero que solo pienses en tus propios beneficios, pero del otro lado, ¿quién estaba? Si yo estoy en el medio, de un lado está Satanás, del otro lado, ¿quién es el que quiere mi salvación? ¿Quién es el que quiere transformar mi corazón? Por supuesto que está Dios, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que Él hace para trasplantar, para cambiar, para modificar mi corazón? Hay una sola manera que Él puede hacerlo. Porque si Él utiliza otro recurso, otro método, entonces termina utilizando los mismos métodos que Satanás. Termina oprimiendo, termina presionando, pero Dios no hace eso, porque el reino que Dios nos propone es un reino diferente. Y ese reino diferente se ve reflejado en este versículo, que es el centro de lo que es la Semana Santa. Es el centro de lo que nosotros estuvimos estudiando durante todos estos días. Acompáñame allí en tu Biblia, en Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 5 al 8. Filipenses 2, te doy un tiempo para que lo busques. Versículos de 5 al 8. Acordate, estos versículos que vamos a leer es qué fue lo que hizo Jesús. Qué solución vino a traer el Cordero para que finalmente pueda quitar el pecado del mundo a nivel general. ¿Qué es lo que hace Dios? Haya pues en vosotros, Filipenses 2:5 estoy leyendo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuchaste lo que acabo de leer, ¿no? Esta partecita del versículo es muy importante porque acá nos está hablando de quien gobierna en ese gobierno del poder del amor. Estamos hablando del mismo rey de este gobierno, de nada más y nada menos del Dios del universo. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte. Esta primera parte del versículo nos está hablando de nuestro rey, del rey. Todavía no es nuestro si es que no lo aceptamos. Está hablando del rey, del verdadero rey del universo. Está hablando de ese Dios que está allí en el trono celestial. Y dice, hubo alguien siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de cordero, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, cargando con la humanidad, conociendo todos y cada uno de los conflictos que nosotros también estamos atravesando, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
siendo forma de Dios, se despojó, tomó la forma de cordero, humillarse. ¿Acaso aplica para los gobiernos que nosotros conocemos que un rey, que un gobernador se humille? Eso no existe en un gobierno basado en el egoísmo. Esto es lo que Dios te propone, estas son las buenas noticias, este es el Evangelio, esto es lo que Dios hace para que yo pueda ser atraído por su amor. El mensaje que nos presenta Pablo en Filipenses capítulo 2 es un mensaje absurdo, pero es lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que está diciendo el Evangelio es, el reino que Dios te propone tiene un Dios que está dispuesto a morir por tu salvación. Yo no sé si llegamos a comprender la profundidad de esto, pero ¿cómo si hasta ahora los sistemas de gobierno que yo conozco somos nosotros los que tenemos que servir en beneficio de quienes están más arriba? Resulta que ahora me estás hablando que hay alguien que está dispuesto a morir por mí, pero no solo eso, no es que cualquiera está dispuesto. Dios mismo, Jesús mismo, se hizo cordero, se hizo siervo para morir en mi lugar y en tu lugar. Y sumale a esto el siguiente concepto. No lo vamos a leer en la Biblia, porque si no, también sería para otro sermón. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. La Biblia dice que somos trapos de inmundicia. Porque puede ser que estés pensando, bueno, pero yo no soy tan malo. La verdad que me merezco que alguien muera en mi lugar. Por supuesto, ahí el orgullo, el egoísmo sale a flote. Pero ni siquiera, no hay nada bueno en nosotros. Somos trapos de inmundicia, somos pecadores, lo quieras reconocer o no, lo quiera yo reconocer o no, en nosotros hay egoísmo. Esa es nuestra manera de relacionarnos, porque cada vez que hablamos con alguien, cada vez que estamos rodeados de personas, inevitablemente pensamos en nosotros. Pero Jesús resulta que pisa fuerte en la historia, Jesús quiere cambiar la realidad de la historia, pero no lo hace con mano, sí lo hace con mano poderosa, pero no lo hace con mano lastimando a sus súbditos como lo haría cualquier otro gobernante. Dios lo hace con el mayor acto de amor que alguna vez la historia humana haya conocido. Un rey que muere, se entrega sin merecer morir, sin la necesidad de morir por personas que no merecen que nadie muera por ellos. Yo no sé qué te pasa en la mente, en la cabeza cuando escuchás esto. Pero cada vez que yo en lo personal, en mi culto personal, me gustaría que sea más frecuente el pensar y en meditar en lo que Jesús hizo por mí. Acompáñame, vení. Me voy a parar aquí porque aquí detrás tengo la cruz. No sé qué pasa en tu mente cuando ves la cruz. Y llegás a entender y a comprender que quien puede ser tu rey, quien puede ser y quiere ser tu Dios, eligió la cruz como un trono para que nosotros podamos conocer su amor en profundidad. El hecho de que Cristo Jesús haya decidido entregar su vida por nosotros es una manifestación abierta de amor para que yo ahora pueda elegir su gobierno, para que pueda elegir su estilo de vida, el estilo de vida que Él quiere para mí, que dicho sea de paso es el mejor estilo de vida, porque no existe otro estilo de vida. Y de esa manera, en ese conflicto que yo describí hace un ratito allí en la mitad del escenario, donde está Satanás por un lado, tirando, haciendo lo posible, si fuera necesario, Satanás está dispuesto a lastimarnos, así como lo vemos en la historia de Job y tantas otras historias. Pero del otro lado, ¿qué hace Dios? ¿Cómo conquista mi corazón y tu corazón? Por medio de un sacrificio inmerecido, un acto de amor, una paradoja de un Dios bajando a donde está el ser humano y entregando su propia vida por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que me sale automáticamente del corazón cuando contemplo la cruz de Cristo? Es querer acercarme a Él, abrazarlo y no soltarme nunca más. Porque nunca nadie en la historia del universo te va a amar tanto como tu Creador, aquel que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo por tu salvación, por mi salvación y por la salvación del mundo entero. Soy mucho de los tratos, te habrás dado cuenta.
Y vamos a hacer un último trato, que este es difícil de cumplir. Te voy a abrir mi corazón. Y este secreto, esto que te voy a contar, que quede nada más entre nosotros, no se lo cuentes a nadie. Si alguien no vio la transmisión, si alguien no vio la programación, si alguien no nos está acompañando ahora, no se lo cuentes. Desde que nací, me fui creando en mi mente una imagen de Dios que ahora me doy cuenta que esa imagen era la imagen que Satanás colocó en mi corazón. Muchas veces me encontré, incluso en mi etapa de estudiante de teología, estudiando teología, conociendo a Dios, no querer orar a Dios, pensando de que me había equivocado tanto que Dios ya no me iba a escuchar. Muchas veces me encontré contemplando el reino de Dios como el reino que Satanás había colocado delante de mis ojos para que yo no pueda ver realmente a Dios como era. Y en lugar de ver el amor, vea el egoísmo. No, ¿cómo Dios me va a recibir? ¿Cómo Dios me va a escuchar? ¿Cómo Dios va a hacer esto por mí? Pero hace algún tiempo, repasando, estudiando, leyendo, viendo, tratando de conocer, teniendo una intimidad con Él, ese velo empezó a caerse. Y si te pasa lo mismo, no te sientas mal, porque como humanidad no conocemos otro tipo de gobierno que no sea un gobierno basado en el egoísmo. No importa, y no estoy hablando, vuelvo a repetir, ni de política, ni de sistemas de gobierno de manera específica. Estoy hablando de los seres humanos, por cómo somos nosotros. De hecho, un paréntesis, a veces acusamos a los grandes líderes por tomar decisiones equivocadas. Y la pregunta sería, ¿cuáles serían las decisiones que nosotros tomaríamos en su lugar? Tal vez la respuesta sería, y yo también apretaría ese botón, yo también mandaría a este ejército a aquel lugar, porque el egoísmo nos mueve. Pero nos contaron más la historia. Esta es la verdadera historia de la Biblia. Esta es la verdadera historia del Evangelio. Esta es la buena noticia. Un Dios que muere por nosotros. Un Dios de amor. Y la misma Biblia dice, por eso hablo de que la única manera de terminar con el gobierno de Satanás en este mundo, la única manera de terminar con el conflicto, es reemplazando el egoísmo por algo que dure por la eternidad. Y adivina qué es lo que dura por la eternidad. Dios es el único que puede vivir por la eternidad, porque Él es amor. Y la misma Biblia dice, el amor nunca deja de ser. Por eso cuando yo decido aceptar a Cristo como mi Salvador, cuando al contemplar la cruz yo entiendo y acepto su sacrificio, cuando como un imán su amor me atrae y ahora me pego a Él, entonces ahora el egoísmo empieza a disminuir, el amor empieza a crecer y mi corazón, mi vida empieza a prepararse para vivir con Él por la eternidad, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estas son las buenas noticias. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Te suena Juan 3:16? Un versículo súper conocido. Juan 3:16. Sé que muchos de los que nos están acompañando lo podrían recitar de memoria, pero por si hay alguien que nunca escuchó acerca de este versículo, es justamente una vez más la mayor manifestación de amor que alguien pudo hacer por otros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no detalle menor, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que contemple su amor y se acerque, no se pierda, mas tenga vida eterna. Resumen de todo lo que vimos. Desde el lunes que venimos hablando de esto, porque el Cordero aparece. Desde el martes que venimos hablando de esto, porque el Cordero aparece en la familia y la familia es quien refleja o quien debería reflejar la imagen de Dios. Ayer estuvimos hablando de los conflictos personales. También aparece el Cordero para solucionar los conflictos personales, pero el Cordero aparece para quitar el pecado del mundo, para extirpar el egoísmo e implantar amor en nuestros corazones. Hay una frase acá que la tengo aquí en la tablet,
que es increíble. Espero que te impacte tanto como me impactó a mí. Jesús, y la voy a leer para no equivocarme. Jesús prefiere morir antes que dejar de amarte. Jesús prefiere morir, prefiere entregar su vida, prefiere dejar de ser Dios, prefiere tomar el rol de hombre, prefiere ser el Cordero, prefiere humillarse. No sé cómo actúas vos, pero humillarme, no, yo eso no. Tengo que mantener la postura. Dios, Jesús se humilla. Jesús prefiere morir antes que dejar de amarte. Ese es el amor. Ese es el imán que nos tiene que atraer para que nosotros lo podamos aceptar como Salvador. Esta es la verdadera historia del Evangelio. Este es el verdadero reino que Dios te propone. No sé qué historia te contaron, pero esta es la historia que Dios quiere que conozcas. No una historia de egoísmo, una historia de amor. Jesús prefiere morir antes que dejar de amarte. ¿Me acompañás en un texto más? Lo tenía marcado en la Biblia, pero también lo tengo escrito aquí y te lo voy a leer. Romanos 8, 38 y 39. Dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Una vez que yo entendí su sacrificio, entendí lo que Jesús hizo, lo que Jesús sufrió, las cargas que Él llevó, no solo a lo largo de toda su vida, sino específicamente en la cruz. Dice aquí Pablo, y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, Satanás, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Gran conflicto, que venga el gran conflicto, porque yo ya decidí de qué lugar quiero estar. Yo voy a pelear por el poder del amor, no por el amor al poder. Y esa es una decisión que todos tenemos que tomar. Dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que hagas, de lo que hayas hecho ni de lo que vas a hacer, te va a separar y te puede separar del amor de Dios. Pero tengo que elegir. Tengo que decidir, todo aquel que cree en el Hijo puede obtener vida eterna. Yo tengo que estar dispuesto a contemplar ese gigante imán del amor para que Dios pueda traer en mi vida salvación. No te olvides que Jesús prefiere morir antes que dejar de amarte. Si eso no te lleva a tomar una decisión, entonces, ¿qué es lo que te lleva a tomar una decisión? Jesús murió en una cruz. Murió en una cruz. Y por medio de ese acto, Dios dejó en evidencia y dejó claro que Él tiene la capacidad, tiene el poder de transformar algo tan asqueroso como la cruz. Porque incluso para los mismos romanos la cruz era algo, esa es la palabra, era algo asqueroso. Dios tiene la capacidad de transformar por medio de su muerte algo que estaba perdido en algo que ahora tenga vida, algo que estaba hundido en algo ahora que pueda levantar el rostro y contemplar el rostro y la cara de Dios. Dios transforma vidas, transformó la cruz en un símbolo de muerte, en un símbolo de victoria. Transformó la vida de ese ladrón en la cruz, en un hombre que estaba perdido. Resulta que ahora obtiene salvación con las palabras de Jesús antes de morir. Y así vemos un montón de símbolos, un montón de corazones transformados. Porque cuando contemplamos el amor de Jesús, no puede pasar otra cosa que el egoísmo salir y entrar el amor. No solo para que yo lo acepte como mi Salvador y te doy una perlita para mañana, sino que yo ahora pueda compartir su amor para con aquellas personas que me rodean. ¿Te animás a tomar esta decisión? Hoy es el día de la decisión. Los días anteriores tomamos decisiones. Le hemos pedido a Dios que acompañe a nuestra familia, que acompañe nuestra vida personal. Tal vez oramos a Dios para que nos ayude a entender el gran conflicto. Pero hoy es el día de la decisión, de contemplar el sacrificio de Cristo y entender lo que Él hizo por nosotros. Yo no sé si te contaron mal la historia, pero esta es la verdadera historia del Evangelio. La historia de Cristo Jesús, muriendo por cada uno de nosotros. La historia de Cristo Jesús, un Dios
el único Rey, el creador de todo el universo, entregándose a sí mismo por nosotros. Esta es la historia del Evangelio. No puedo ver tu rostro, no puedo ver tu cara. No sé si estás solo, sola, acompañado, acompañada, si me estás escuchando por radio o no. Pero este es el momento donde me encantaría traspasar la pantalla, traspasar las radios y darte un abrazo. Ese mismo abrazo que Jesús te daría y que quiero sentir yo también cada día. Tomemos juntos esta decisión, porque yo necesito la transformación de mi corazón. ¿Recibís este abrazo? ¿Recibís el abrazo de Jesús? ¿Aceptás su sacrificio como el único sacrificio, como el único acto de amor que puede transformar y cambiar tu vida para siempre? Vamos a disfrutar de un tema musical, de Art Trio, que nos estuvieron acompañando ayer, nos acompañan hoy. Gracias por acompañarnos. Y gracias por ayudarnos a tomar decisiones. Mi oración va a ser que las personas al escucharlos puedan ser tocadas por el Espíritu Santo y sus vidas sean transformadas. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Postrado al orar, recibiré tu poder, recibiré tus milagros conforme a tus deseos, conforme a tus promesas, porque tú eres Señor. Postrado a tus pies, delante de tu gloria, confesaré mis pecados, buscaré tu Santo Espíritu. Sé que el Señor me escuchará y atenderá mi oración. Perdón yo tendré, curado seré, tu gracia me das a través de tu amor. Perdón yo tendré, curado seré, tu gracia me das a través de tu amor. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, mi Dios, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, mi Dios, tú me amas. Creo en tus fieles promesas, aleluya. Creo en tus fieles promesas, aleluya. Perdón yo tendré, curado seré, tu gracia me das a través de tu amor. Perdón yo tendré, curado seré, tu gracia me das a través de tu amor. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, mi Dios, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, mi Dios, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, mi Dios, tú me amas. Yo sé que me amas, sé que me amas, Dios, tú me amas, mi Dios, tú me amas. Creo en tus fieles promesas, aleluya.
ya. Amén, amén. Yo sé que me amas, cantaba Artrío. Una sola cosa quiero pedirte para terminar este tema, y es que te dejes amar. Porque hay un Dios que te busca y te busca y te busca incansablemente. Va a hacer todo lo imposible. Ha hecho todo lo imposible. Ha entregado su propia vida siendo un Dios, tomando las formas de hombre para morir por nosotros, para morir por ti, para morir por mí. Por eso déjate amar. Yo soy consciente y sé que tal vez no querés abrir tu corazón porque ya fuiste lastimado o fuiste lastimada. Pero déjame decirte que todo amor que hayas recibido hasta ahora, indudablemente es un amor que peleaba con el egoísmo. Por eso las personas que nos rodean posiblemente nos lastimen, como nosotros también lastimamos a otras personas. Pero resulta que ahora aparece Jesús y nos da las buenas noticias de que Él nos ama con perfecto amor. Déjate amar. Deja de correr, deja de escapar, deja de perder el tiempo. Recibí el amor que solo Dios te quiere dar. ¿Qué te falta? ¿Qué estás necesitando para tomar esta decisión? Bueno, pero Santiago, dame tiempo. Jesús ya murió. ¿Qué más necesitas contemplar? Sí, Santiago, pero todavía no comprendo todavía el plan que Dios tiene para mi vida. Es que es muy fácil. Lo que tenés que entender es que Dios te ama y Él en el transcurso de este caminar, Dios te va a ir enseñando cómo son esos pasos a seguir. No hay excusas para no entregar tu vida a Jesús hoy. Deja amarte. Permití que Dios te ame. Recibí ese abrazo de amor. Contemplemos juntos la cruz de Cristo. Una autora decía, tendríamos que contemplar lo que Jesús hizo por nosotros por lo menos 1 hora por día. Y ahí está el secreto. Cuanto más yo contemplo, cuanto más contemplo lo que Él hizo por mí, me siento más atraído a su amor y mi vida empieza a cambiar. Si antes sentía odio, ahora empiezo a sentir amor. Si antes sentía dudas, ahora empiezo a tener seguridad. Si antes me aislaba, ahora me abro. Si antes me costaba hablar con las personas para predicarles acerca de Jesús, resulta que ahora no hay nadie que me pueda callar porque hay una buena noticia que tengo que compartir. En lo personal, uno de los argumentos o de los temas que más me preocupa cuando hago un llamado, cuando quiero que alguien tome una decisión, son aquellas personas que me dicen, Santiago, ya no sé qué hacer, lo he intentado todo. Pasa tiempo con Jesús. Esa es la raíz y el secreto. Pero además de eso, busca compañía, busca apoyo, busca a alguien que te ayude en ese camino. Por eso todos los días te estamos ofreciendo este material, que es la revista Eventos Finales, la revista Esperanza bajo el título Eventos Finales. Esto es más que una revista. Si nos escribís a nuestro WhatsApp, más 55 12 98 100 14 60. Lo repito, más 55 12 98 100 14 60. No solamente vas a recibir esta revista de manera física, sino que además vas a poder recibir el apoyo, la compañía de todo nuestro equipo de escuela bíblica. ¿Y por qué no empezar una nueva vida? ¿Por qué no encontrarnos de aquí a poco en una de las iglesias? ¿Por qué no encontrarnos en un salón y darnos un abrazo enorme? Y me encantaría que en ese momento me digas, Santi, yo escuché esa Semana Santa, escuché por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Yo ese día tomé la decisión. Me encantaría. Pero ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué no solicitar la revista ahora? Esta revista de Eventos Finales que te va a ayudar en todo el proceso. Más 55 12 98 100 14 60. Pastor, estuve mirando Semana Santa y quiero recibir la revista. El equipo de Escuela Bíblica te va a atender, te va a escribir y te vamos a hacer llegar este material en forma física. Y además tenemos el sitio web nuevotiempo.org/escuela sabática para que la puedas descargar en formato PDF. Vamos a orar, ahora sí, para terminar el tema de hoy. Señor y Padre que estás en el cielo, solamente queremos decirte gracias.
Gracias por el sacrificio de Cristo. Ayúdanos ahora a contemplar lo que Jesús hizo no solamente en la cruz, sino desde un principio, porque Él siempre tuvo un plan de salvación. Y finalmente lo que vas a hacer con nosotros de aquí a muy poco, un tema que vamos a repasar mañana. Señor, ayúdanos a aceptarte como nuestro Salvador. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nos queda todavía el tema de mañana. El pacto que hicimos desde el primer día no lo podemos romper. Mañana vamos a hablar de la batalla decisiva. Mañana a las 8 de la noche te espero aquí para seguir compartiendo juntos la palabra de Dios. No te olvides que para Dios siempre vas a ser la huella de su amor, la pasión de su entrega, la herencia de su reino y el motivo de su regreso. Te mando un abrazo, que tengas una excelente noche y nos encontramos mañana a las 8 de la noche.